El día de hoy vamos a tratar sobre la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito laboral, pero teniendo en consideración aplicación del principio de primacía de la realidad, la solidaridad laboral y el carácter persecutorio del crédito laboral. Vayamos de frente al ejemplo. Suele pasar que tengo un empleador formal que no tiene capital social suficiente para hacerse cargo de los beneficios sociales que le tocan al trabajador. Por ejemplo, saben que hoy día 16 ya todos deberían tener su gratificación en su cuenta bancaria. Bueno, algunas empresas no las pagan y esas empresas pueden tener carencia de capital social y luego no vas a poder recuperar ese crédito laboral. Sin embargo, este empleador formal, este empleador de papel, te traslada a un empleador real, un empleador auténtico. Este empleador auténtico es el que efectivamente ejerce la subordinación en el personal. Ejemplo, imaginemos que tengamos una tercerizadora que contrata a su compañera Karim. La tercerizadora no tiene mucho capital social, ¿sí? Y funge de empleador formal porque ella ha sido derivada a un ministerio de justicia y allí ejercen sobre ella subordinación efectiva, aún a sabiendas de que un personal en tercerización no puede ser subordinado a ella, la subordina. Hace informes legales, le llaman la atención, le dicen su horario, etc. En ese caso, el empleador real sería el Ministerio de Justicia porque ha subordinado al trabajador. Y habría una corresponsabilidad laboral porque este empleador formal, que sería la tercerizadora, únicamente ha provisto de personal, pero no ejerce solamente ella la subordinación, sino comparte esa subordinación con este empleador, que a la postre es el único empleador, el real, el auténtico, el único. No vaya a pensar en otra cosa. Principio de realidad es el principio fundamentalmente que se aplica en estos casos. Voy a descubrir la realidad, la verdad, lo que hay detrás de la apariencia. Voy a ir a buscar esa verdad material. No quiero saber la verdad formal. ¿Quién me contrató formalmente? ¿No? Como hoy, yo tengo alumnos de verdad, ustedes, pero también tengo alumnos de mera formalidad que se matriculan y nunca vienen, ¿no? Son efectivamente, por aplicación del principio de la realidad, ustedes mis únicos estudiantes. Los demás técnicamente no son estudiantes. Igual, el empleador real es el que efectivamente en la práctica, en el terreno de los hechos, ejerce la subordinación sobre usted. Y esto es capital de cara a un proceso laboral donde usted tiene que demostrar fundamentalmente los tres elementos de una relación laboral: prestación personal, ¿sí?, la remuneración, Roca, pero sobre todo la subordinación, porque los dos elementos antes mencionados también lo cumple el locador, pero el tercero solo lo cumple un trabajador: la subordinación, ese poder de dirección, ese poder de fiscalización, ese poder de supervisión que tiene un empleador, que pudiera hacerlo por teléfono, por Nextel, por correo electrónico o de manera directa, ¿no? Podría darse distintas formas de subordinación. Y Richard pregunta: ¿qué es el principio de solidaridad laboral? Es el principio que permite que este empleador real responda de manera solidaria con este empleador formal, ¿sí? Que respondan los dos, ¿sí? Los dos.
Kiara pregunta, ¿qué es el principio de continuidad? El principio de continuidad se aplica en supuestos en los cuales yo tengo, por ejemplo, un empleador y este empleador me transfiere a una sociedad vinculada a él. Ahí trabajo unos 2 años. Este empleador luego me traslada a otra y a otra. Todas son parte de un grupo. Entonces el principio de continuidad me va a permitir que los años de servicio que serví al empleador 1 sean sumados al empleador 2, porque todo es parte de un solo grupo de empresas. Esta podría ser lo que le gusta a Karim, su sociedad filial, y luego esta sociedad filial envía a su personal a la sociedad matriz. Yo debería considerar un solo récord laboral, no 2, porque finalmente estoy sirviendo para el grupo de empresas, no para un solo empleador de manera formal. ¿Qué pasaría si yo considero que solamente trabajé para este 2 años y luego trabajé para este 2 años? Pudiera ser que cuando quiera demandar en el 5.º año o en el 6.º año, este empleador me diga, ya prescribió la acción laboral. No, pero yo siempre he estado trabajando para ti. No, es que debiste demandar cuando saliste de la primera empresa del grupo. Pero es que tú me dijiste que iba a ir para otra porque era como una especie de ascenso. Me estabas premiando. Entonces podríamos jugar con las formalidades y a la postre perjudicar al trabajador. Por eso es que esta forma de reconocer solo los contratos formalmente generaría un fraude laboral. No puedo hacerlo de esa forma, sino reconocer que al haber unidad de mando, unidad de dirección, un grupo perfectamente organizado, como el grupo Telefónica, como el grupo Banco Continental, el grupo Banco de Crédito, etcétera, o el Interbank, y tantos grupos como el de Gloria, el de AGE, son grupos organizados, donde los empleados pueden ser trasladados a otras empresas del grupo porque son parte de una misma organización. El grupo Vamos, por ejemplo, puede pasar a un vendedor a chofer, porque el chofer dice, gana más, el vendedor gana menos, y necesita choferes. Bueno, ahora te toca ser chofer y tú alegremente lo aceptas porque vas a ganar mucho más. Y eso puede ser el grupo que maneja el personal como que fuera un único empleador. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Nombre? No, sí. ¿Nombre? Yasmín. Eso, hubo un momento en los grupos de Cencosud, que es WOM y Metro, algunos trabajadores que estaban en Metro pasaban a WOM, pero lo tomaban como si fueran de empresas distintas. Hasta que creo, si no me equivoco, justo una compañera, su mamá trabajaba ahí, y me comentó, si no me equivoco, había una denuncia de eso, y ahora sí los están tomando como un solo contrato para todos los Cencosud. Y efectivamente lo que suele ocurrir antes de la intervención de Roca es que cuando hay estas grandes adquisiciones de empresas, por ejemplo de Plaza Vea, del grupo WOM, dicen, me quiero deshacer de este personal antiguo que tiene beneficios importantes. Y entonces la forma de hacerlo es generar otra persona jurídica nueva y le digo a ustedes, vean, en la otra persona jurídica hay mayores beneficios, Roca. Vas a tener un bono para comedor, vas a tener un bono para recoger comida, vas a ganar un poquito más, etc. Pero tienes que renunciar a tu trabajo o a tu condición de trabajador en el grupo. Entonces muchas veces Roca, una secta, y luego, es que parta Karim, luego a los 2 meses y medio le dicen, Karim, estabas en periodo de prueba, lo siento mucho, no has cubierto nuestras expectativas, estás despedida. Y en periodo de prueba, ¿puedes pedir a alguien, Karim? Sí, sin derecho a indemnización, o sea, perdió su estabilidad porque renunció a sus 20 años de servicio pensando que aquí estaba mucho mejor. Y nada pide que la empresa pueda hacerlo.
salvo que yo haya estado mirando lo que realmente ocurre y visto, este es un grupo económico que tiene una sociedad vinculada. Y esto que yo permitiría constituiría una burla a los derechos laborales, porque en la práctica estaría haciendo sucesos colectivos de una manera fraudulenta, aprovechándome de la buena fe del trabajador, que cree que yo voy a seguir contratándolo por otros 20 años, pero que en realidad era una forma de reducir personal de manera considerable. Adelante. También sucede el caso de las empresas que no declaran sus ingresos y a los trabajadores no les proporcionan las utilidades. ¿Eso también sería un fraude? Es excelente el ejemplo, y luego, Roca, me preguntas, porque acá puedo aplicar el principio de primacía de la realidad. Tengo que ir a, ¿verdaderamente esa empresa tuvo utilidades o no? Entonces no declaro. Pero ahora, como todo está bancarizado, evidentemente de alguna forma, en cruce de información, puedo determinar si hubo o no utilidades. Además, conociendo los clientes de mi empleador, sumo y resto y digo, no puede ser que la utilidad sea esta, porque las facturas de los clientes son estas. Lo que pasa es que de repente recibió en mano, no lo quiso bancarizar, sino, mejor acá, directo, para poder pagar. Pero hablo de las, por ejemplo, multinacionales como Belco, que Ajá. es una empresa bastante grande, y no puede ser que los trabajadores digan de utilidades solamente hay 100 soles para cada uno, si saben que reciben millones. ¿Por qué puede haber ocurrido eso? Porque de repente hay una sociedad filial que aparentemente no tiene utilidad. Claro. Eso O sea, sí podría ser ese supuesto. Entonces, aparentemente, y esto nos lleva a hablar de un caso emblemático, fundamental y no objeto de controversia. Si yo estoy hablando que tengo un grupo de empresas, vamos a poner el caso de mi compañera, si todo funciona como un grupo, tengo una serie de interrogantes. El trabajador que laboró acá, en un mismo año, por ejemplo, ¿debería recibir utilidades del grupo como tal o debería recibir las utilidades de la empresa en la que laboró formalmente? ¿Sí? Y aquí yo creo que la decisión debe estar en el trabajador. Finalmente, si yo veo a todo esto como una única empresa, yo debería recibir utilidades del grupo, porque de lo contrario ocurriría lo que Karin ha planteado. Esta sociedad filial aparentemente está en pérdida o ha ganado muy poquito, pero el grupo sí se ha enriquecido, porque este grupo trabaja de forma tal que sus sociedades filiales no tengan realmente utilidades, no solamente su sociedad matriz. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo logran? Esa es justamente el expertise de los abogados laboralistas, ¿no? Hago tercerización, hago intermediación, outsourcing, etcétera, etcétera, y no permito que estas empresas, sociedades filiales, tengan realmente utilidad, pero el grupo sí lo tiene. Entonces resultaría irónico, imaginemos que el BBVA, Banco Continental, tenga filiales en otros países y acá sea súper económicamente rentable y en otros países aparentemente no tenga utilidades. Si este es un grupo, no puede ser que tú no identifiques al Banco Continental de Ecuador o de España como el de Perú, porque son un único grupo y trabajan con dinero que va corriendo por todo el mundo. El dinero no está solamente en un país, está en muchos, y más si trabajas en una banca. Entonces, no hemos resuelto todavía, Karin, esos supuestos, y hay una gran interrogante a particular. Mi postura, mi posición, es que el trabajador perciba las utilidades del grupo, porque él contribuye con su trabajo a esa plusvalía que genera la empresa. Y tú le estás quitando ese derecho al 8% que tienen todos los trabajadores de todas las utilidades de las empresas, cuando tú estás diciendo la sociedad filial no tuvo utilidad, mientras todo el grupo lo tiene. ¿Cómo puedo de alguna forma combatir ese fraude? La mayoría de estas grandes empresas cotizan en bolsa, y cuando yo voy a Bolsa de Valores, lo que cotizo son las acciones de la empresa matriz y de todas las filiales. Porque cuando yo compro
las acciones de la sociedad matriz, estoy directamente comprando control sobre las otras. Y se llaman balances financieros consolidados de todas las empresas. Uno se da cuenta si gana o pierde, porque si no tengo esa información, ¿cómo voy a comprar una acción? Por ejemplo, de Coca-Cola, por ejemplo, de Microsoft, por ejemplo, de AGE. Si yo no tengo esa información de cómo es que operan las sociedades filiales y cuánto es lo que ganan realmente, no habría un mercado de valores de alguna forma exitoso. Tengo que transparentar esa información. Entonces, una forma de hacerlo, si esa empresa, como tú planteas, Karin, es grande y cotiza en bolsa, sería ir a la autoridad de mercado de valores, acá en el Perú, esa superintendencia, y verificar realmente cómo es que están cuadrando sus balances, porque te exige nuestra autoridad de mercado de valores que rinda sobre la sociedad matriz y también sobre las sociedades vinculadas, ni siquiera dice filiales, sino vinculadas, para que yo pueda apreciar al grupo empresarial en toda su dimensión. Además, porque en el ámbito del mercado de valores sí existe una regulación sobre grupos. Allí es donde podría descubrir el fraude a los trabajadores. Otra vez, no existe norma para trabajadores, pero podríamos ir al principio de primacía de la realidad y aplicando este principio, rescatando esas utilidades que le corresponderían a los trabajadores. Podríamos hacer esa aplicación. Claro, no se ha hecho, Roca, pero podríamos plantearlo y recuperar todas las utilidades que en los 8, 7, 8, 9, 10 años que no recibí, debí recibir. Una acción de devolución de esas utilidades utilizadas y repartidas solamente entre unos pocos trabajadores que normalmente son trabajadores de confianza o alta dirección. ¿Por qué te sacan a los trabajadores obreros? Por ejemplo, en las mineras, porque la torta se reparte, las utilidades, ese 8%, entre los trabajadores de alta dirección o de confianza. Estamos hablando de gerentes, directores, etc. Entonces, ¿por qué quieres excluir a los trabajadores que no estén ahí? Porque te quita la posibilidad de recibir. Esa es una política nefasta, porque el trabajador no debidamente motivado, no debidamente capacitado, finalmente no va a hacer que rinda tu empresa. Cuando ya tienes un mercado posicionado, como el de Baku, por ejemplo, ya no te interesa conquistar más allá un mercado mayor, porque ya lo tienes capturado. Entonces ya empiezas a prescindir de tus trabajadores clave. ¿Ya qué más? Ya tengo todo el mercado. Entonces ya no me interesa tu trabajo. Si hubiera mayor competencia en nuestro mercado, otra sería la dinámica. Por eso, buen ejemplo el de Karim. Roca, tu planteamiento, tu problema, inquietud. Confluir este fraude laboral, el contrato de tercerización que a uno de los trabajadores lo traslada a otra empresa y que elimina ciertos beneficios laborales como derechos de sindicalización. Tu compañero está planteando esto que está acá. Formas en las que las empresas tercerizan actividades. Y entonces este cuadro me sirve para decirles por qué voy a tercerizar y cuál es la ventaja. Adelante, ¿cuál es la ventaja o desventaja de hacerlo? Hacia los años 70, las empresas más exitosas eran empresas que tenían mayor carga laboral y tenían una unidad de mando, ¿sí? O sea, sociedades filiales y matriz en el país de origen. Luego se dieron cuenta que era un lastre tener tantos trabajadores porque había que pagarles CTS, gratificaciones, asignación familiar, descanso médico, natalidad, etc. O sea, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de ese lastre que se llamó y se llama hasta ahora sobrecostos? O sea, a la carga laboral le llaman sobrecostos laborales. Y vamos a flexibilizar el marco legal. ¿Y cómo lo voy a flexibilizar? Permitiéndole que tú puedas tener otras formas de contratar. Y aparecen hacia los 80 y 90 ya la famosa intermediación laboral, que era una forma bajo la cual yo contrato trabajadores como empresa intermediaria, ¿sí? Y luego tú me pides
Roca un número de trabajadores para que puedan estar en tu empresa. Quienes asumen los beneficios sociales y todo el tema laboral soy yo como intermediario, pero trabajan para ti. Compartimos la subordinación, están subordinados para mí y para ti, pero yo soy el que me hago cargo de los beneficios sociales. Beneficios sociales es CTS, la AFP o el NP, asignación familiar, etc. ¿Sí? Todo. ¿Cuál es la ventaja para la empresa? Las utilidades de qué empresa le van a dar al trabajador, de la intermediaria o de la sociedad principal para la que sirve, de la intermediaria. O sea, mis utilidades de ese 8% que divido entre los trabajadores no sería de la principal, donde yo estoy trabajando efectivamente, sino de la intermediaria. La intermediaria no tiene grandes utilidades, no ves que su único trabajo es mandar trabajadores a determinadas empresas y ellos saben dónde ganan. Bueno, coloqué a nuestra doctora Lilian Delgadillo en un estudio. De su sueldo ella me va a dar 300 soles por el derecho de haberte colocado. Independientemente del estudio que me la pidió, me va a dar un pago. Entonces yo como intermediario gano por colocación de parte del trabajador que me paga y también la empresa que me lo pidió. Esa es mi ganancia. Entonces la utilidad pues no es considerable, es mínima a comparación, Roca, de una empresa de producción, una industria que tiene una mayor utilidad. No es tan ridícula la ganancia, ahí sí es mucho mayor. Paco, Buenaventura, Yanacocha, estamos hablando de considerables sumas. Entonces el trabajador va a recibir una utilidad mínima, como su compañero que planteó, 100 soles. ¿Qué hago con 100 soles al año de utilidad? No es nada. El otro fenómeno que apareció fue algo más asombroso y fue lo que quebró en realidad el movimiento sindical en varios países del mundo, entre ellos el Perú. ¿Cuál es la razón por la cual el movimiento sindical desaparece en los 90? No es la intermediación laboral, es el fenómeno de la tercerización laboral, más conocido como outsourcing. ¿Correcto el término doctoral? Yo no sé mucho inglés, pero outsourcing. El outsourcing es una forma en la que un tercero contrata el personal y se encarga del servicio que yo debería brindar. Por ejemplo, voy a Mitsui, una empresa que se encarga de vender vehículos, y de pronto Mitsui tiene tercerizado la venta de vehículos y le paga a una empresa X para que le venda 1000 autos al año y le paga por auto vendido. ¿Cuántos vendedores usan? No le interesa. Le estoy pagando el servicio de venta de vehículos. Eso es la tercerización. La tercerización, la empresa principal está adquiriendo, está comprando un servicio o un producto. Ejemplo, Yasmín es contratada por la empresa Atento del Perú. La empresa Atento del Perú no es telefónica, ¿no, doctora? Es una empresa independiente. Corríjanme si me equivoco porque yo estoy describiendo la realidad. Y la empresa Atento, ¿las utilidades de Atento son iguales que las de la empresa telefónica? No. Ahí te están sacando la vuelta como trabajador, porque tú deberías percibir utilidades de Telefónica, que son mayúsculas, pero te mandan Atento. Y en Atento, el pago es por llamadas realizadas o atendidas. No te están pagando Telefónica por el trabajo de 8 horas diarias o 20 horas semanales de Yasmín como telefonista. Te están pagando por el trabajo de recepcionar llamadas o de captar clientes. ¿Ven la dinámica? De esa forma, la empresa deja de tener trabajadores y contrata a terceros para que brinden servicios. Y con ello me evito la constitución, por ejemplo, de sindicatos. Los sindicatos se debilitan, ¿no ves que estoy tercerizando actividad? Y además las condiciones laborales se degradan. Una cosa es que te dé
condiciones laborales atento y otra cosa telefónica, ¿o no? Las condiciones laborales de la empresa principal siempre van a ser significativamente mayores. Una cosa es estar en Yanacocha, Buenaventura o Antamina, en la empresa principal, y otra cosa es estar en la contrata que se contrata específicamente, por ejemplo, para que brinde ingenieros para que hagan una determinada obra topográfica. Es diferente, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno de la tercerización, como básicamente la tercerización, degrada las condiciones laborales. Degrada porque lo transfiere al trabajador a un tercero, aunque finalmente él está indirectamente prestando servicios para el principal, el que originalmente hubiera sido su empleador. Y allí que modernamente se llame a este fenómeno como la flexibilización laboral, que tiene entre su, de alguna forma, consecuencia, no solamente contratos morales, esos contratos que aparecen para que uno trabaje unos meses, un tiempo determinado de 2, 3 años o un año, sino también aparece el fenómeno de tercerización e intermediación, que acaban literalmente con el movimiento sindical como fuerza para generar cambios sociales y conquistar derechos laborales. Lo quiebra, porque ahora en una empresa voy a tener un sindicato de la intermediaria, otro sindicato de la tercerizadora y otro sindicato de la principal. ¿El sindicato de la tercerizadora va a poder hacer negociación colectiva con la principal? No, porque no tiene relación contractual. No tiene relación contractual con ellos. Negociará con la tercerizadora y la tercerizadora: no tengo plata, no puedo subirte el sueldo. No puedo. Yo no soy Telefónica, yo no soy Bacus, yo no soy Yanacocha, yo no soy Buenaventura. Claro, le prestamos un servicio a ellos, pero yo no soy ellos, así que ¿qué me reclamas? Que yo te suba el sueldo, o que te dé mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Eso no es el call center. El call center es un típico caso de tercerización. Caso emblemático de intermediación, los servicios de vigilancia y los servicios de limpieza, que son históricamente casos de intermediación. Pero en nuestro estado moderno tenemos que los abogados en algunas empresas están por servicios de tercerización, o los contadores, ¿sí? Cuando esto antes estaba dentro de la empresa, tenías una asesoría jurídica o tenías una área contable. Tercerizo eso y ¿qué hago? Abarato costos. Ya no hay que pagar aporte previsional, porque el empleador pone el 50%, ¿no es cierto? Recuerden, del aporte, y el otro 50% lo pone el trabajador, ¿no es cierto? Me lo ahorré, porque la tercerizadora lo va a hacer. Me lo ahorré. Ya no hay que poner el tema de gratificaciones. Me lo ahorré porque eso lo hace. Y yo pago por servicio, no pago por trabajador. Además, hay un fenómeno interesantísimo. Kiara es contratada como abogada en mi empresa y no me gusta su trabajo. No me gusta el trabajo de Kiara de repente porque no quiere salir al cine conmigo. Insisto y no quiero. Ah, bueno, no quiere salir al cine conmigo, Kiara. Muy bien. Llamo a la intermediadora o a la tercerizadora, le digo: cambio de equipo. Quiero a Roca, saquen a Kiara. En la práctica se había producido un despido, pero como el mecanismo de tercerización e intermediación es normalmente por servicio, no vamos a poder reclamar. Chao, Kiara, bienvenido, Roca. Ven cómo el trabajador hoy, con el fenómeno de tercerización e intermediación, está desprotegido. Así que aquellos que tienen un contrato de trabajo bajo el 728 o 26, agradezcan veces su contrato, porque son un poco privilegiados que tienen un contrato directo con su empleador principal. La mayoría de casos en el Perú se contratan por tercerización o intermediación y son sobreexplotados, doctora Larey. No reciben lo que deberían y la empresa principal gana mucho con su trabajo. Otra vez nos sacaron la vuelta de nuestros derechos laborales con esos mecanismos. Que Roca, para tu alegría, son legales. Son legales. ¿Alguna interrogante, Roca? Creo siempre la réplica importante en la clase.
La tercerización como institución jurídica eliminó a todos los sindicatos a nivel Perú, por nivel de Perú. En realidad no es que los haya eliminado, sino que fragmentó el movimiento sindical. O sea, al haber menos trabajadores, el movimiento se volvió más débil. Cuando yo marcho